Germán, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Marco. Me da mucho gusto estar aquí en Etcétera contigo. Oye, Germán, duro el planteamiento de al diablo con su revocación que hiciste el día de hoy. Soy acano, como tú sabes, y estaba en el contexto del dolor de Michoacán. El gobierno lo primero que debe hacer es dolerse con las víctimas de San José de Gracia, de Aguililla, de los periodistas de Zitácuaro y ahora de unas personas en Sinapecuaro. Y lo único que yo le pido al gobierno de López Obrador es que haga lo que siempre supo hacer, y lo digo con sinceridad: condolerse con Ayotzinapa, condolerse con los desaparecidos, condolerse con las víctimas del gobierno de Calderón en el que yo participé, condolerse con las víctimas de Peña Nieto. Ahora, ¿por qué no se conduele en Michoacán, en Zacatecas, en Tamaulipas? A mí me extraña que se conduela, que sea un gobierno indoloro. Un gobierno sin dolor no es un gobierno humano, Marco. Senador, ¿se habrá en realidad o habrá sido genuina las condolencias que expresó el Andrés Manuel López Obrador y su movimiento, o usó esas tragedias para, junto con la promesa electoral de acabar con ellas desde el primer día? ¿Significó más bien entonces un uso de este dolor? Yo de buena fe voté por él. Yo soy de los 30 millones de mexicanos que votamos por él pensando en que efectivamente iba a pacificar al país. Parece que la 4T le tiene miedo a usar la fuerza pública que le dio los ciudadanos. Yo no quiero balazos a tontas y a locas. Yo quiero inteligencia, estrategia, táctica para acabar con la delincuencia y pacificar y devolvernos la libertad de las calles. Yo tengo miedo, ese es el tema. Y un verdadero liberal, López Obrador se dice liberal, un verdadero liberal es el que nos salva del miedo. Entonces, yo espero que no haya usado electoralmente esas tragedias para llegar al poder y desentenderse de esa tarea primigia que tiene el Estado. ¿No tienes miedo también, además de los miedos que acabas de expresar, porque en México haya una regresión autoritaria? No, porque Carlos Castillo me enseñó a leer a Albert Camus. Albert Camus nos habla del mito de Sísifo, de insistir, de rebelarte frente a la realidad una y otra vez. Yo tengo fe, soy optimista en volver a subir la piedra, como en el mito de Sísifo, una y otra vez. Aquí sí, en brega eterna, en brega constante, en brega terca, a decir que este país puede ser igual y puede ser justo. Tengo fe en lo que critica López Obrador y eso me fue apartando de él. Tengo fe en la UNAM, tengo fe en el CIDE, tengo fe en la UDG, tengo fe en los jóvenes de la Feria Internacional del Libro, que los vi con renovada rebeldía. Tengo fe en las mujeres que marcharon el 8 de marzo en Paseo de la Reforma hasta el Zócalo. Ahí hay una efervescencia social y una indignación cívica apasionante. Y eso no va a permitir que alguien se instale autoritariamente en el poder. Vamos a defender al INE, vamos a defender en nuestro árbitro electoral, vamos a defender nuestras libertades, y esas no se defienden desde la cobardía o desde el cinismo o desde la mentira. Los jóvenes de este país, las mujeres de este país, me documentan mi optimismo. ¿Cómo encontrar optimismo cuando todavía vemos que hay millones de personas que han depositado la fe en un solo hombre, cuando lo que tenemos en México es justamente la conducción de un solo hombre en los caprichos que él mismo tiene y a veces hasta con los que amanece? ¿Qué sentido tiene entonces hacer política? No, Marco, tienes razón en que no debemos hacer de la política el culto a una personalidad, el culto a una persona. Aquí tenemos un problema de deuda social, Marco, de deuda social. Aquí hay una bandera poderosa, una bandera de por el bien de todos, primero los pobres. Esa no es de López Obrador. Esa se la aprendí yo al catolicismo social de hace 50 años, que se llamó opción preferencial por los pobres. No debemos de acabar con todo en este país. Debemos acabar con nuestros males, con el autoritarismo,
con ese presidencialismo con el que querían acabar los justos de Camus y que al final se arrepintieron porque se iban a llevar también entre las patas del atentado a los niños. Los justos dividen, tú lo sabes mejor que yo, a los revolucionarios de los rebeldes, según Camus. Yo no soy revolucionario de acabar con todo en este país. Yo soy rebelde. Y si la cuarta transformación acaba en esa podredumbre de revolución camusiana que quiere acabar con todo, yo no la acompaño. Yo soy un rebelde que solo quiere acabar con la desigualdad y no quiere matar a los niños de la obra de Camus. Que la lucha por preservar la propia democracia también está implicando el riesgo de que todas aquellas personas que depositaron su fe en un hombre vayan a padecer, porque creo que eso es lo que anuncia el día de hoy y me interesa mucho conocer tu opinión, la iniciativa de reforma electoral que plantea Andrés Manuel López Obrador. Defender al Instituto Nacional Electoral. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no hay por qué dudar de que él llegó democráticamente, no llegó con un baño de sangre y por lo tanto se tiene que ir democráticamente. Tercero, yo no dudo en que hay unas fuerzas cívicas y que hay un reparto de poder que ahorita se alinea con él. No quiero ser ingenuo, pero también quiero ser realista, Marco. Segundo, necesitamos reclamarle a la oposición mayor articulación, menos juegos, menos ambiciones. El señor Marco Cortés del PAN se la pasa destapando a los candidatos muchas veces y el señor Alito del PRI se la pasa destapándose a sí mismo. Debemos buscar una gente en la sociedad civil o en el mundo empresarial o en donde sea que articule toda esta efervescencia social de jóvenes, toda esta efervescencia social de mujeres que están por no derribar, para usar tus expresiones, por no derribar nuestra democracia. Y por supuesto que la hay, pero hay que exigirle a la oposición, hay que exigirle a los partidos de oposición seriedad. No es malo seguir a un hombre, siempre y cuando esté acompañado de una idea inmista, no ingenuo, de que el terreno está fértil para hacerle frente a quien quiere destruir nuestra democracia. Yo veo el Senado muy sólido para defender al INE, ¿eh? Yo veo el Senado muy sólido para no pasar una reforma energética. El mismo presidente lo debe saber, porque el día de hoy, cuando esta ocurrencia de 20 del Poder Legislativo, 20 del Ejecutivo y 20 del Judicial, la vamos a mandar a diputados. Eso dijo la reforma. Yo veo sólido el Senado, incluso veo rebelde a Monreal, lo debo decir, y debemos, no una persona, un grupo, un equipo con un programa que le robe, en el mejor ánimo del término, que le robe la bandera de por el bien de todos, primero los pobres. Este discurso de Salvador y mesiánico es, digamos, pues pegador, porque existe una sociedad mexicana que en no pocas ocasiones ha confundido las gestas políticas con las creencias religiosas y con la idea de que alguien nos puede salvar cuando somos nosotros mismos quienes debemos hacerlo, por un lado. Por otro, porque a propósito de la serie de destapes, que para eso se ve que se está dedicando Marco Cortés, Lili Téllez, en mi opinión, comete la equivocación de decir que ahora su función política es volver a azuzar a las almas. En otra abierta equivocación, me parece, a propósito de la conversación con Fray Beto y Fidel Castro, no se necesita aquí en los hombres y las mujeres de la tierra una salvación y una incitación de las almas, me atrevo a agregar, ni siquiera como metáfora. Me parece, una construcción colectiva. Ni siquiera pienso en un hombre o en una mujer, sino en una plataforma social que cada vez ve con mayor preocupación. Espero no ser exagerado y me gustaría conocer tu opinión, si lo soy. Que está creciendo cada vez más la preocupación por la democracia en el país, y creo que más allá de los candidatos, lo que está buscando la sociedad es encontrar los conductos o los ductos para
para evitar estos riesgos que actualmente tenemos, pero creo que con una visión mesiánica o salvadora, ni de Andrés Manuel López Obrador, ni del caso de Lili Téllez, ni de ningún caso es lo que puede a nosotros ayudar, porque de lo que se trata es precisamente de evitar creer que en un solo hombre se puede depositar el destino de un país, porque entonces así ningún sentido tienen ni las leyes, ni las instituciones, ni los partidos políticos, porque vamos a elegir a quien azuse nuestras almas. No, no puedo estar más que de acuerdo. A ver, debo decir dos cosas. Primero, el mensaje de moral que desde el gobierno se genera, a mí no me incomoda mientras no me lo imponga la policía, porque el Estado debe ser absolutamente laico, la educación debe ser absolutamente laica, el Estado debe ser, insisto, laico. Si a mí me quiere dar alguna lección moral, el presidente no me incomoda, yo sabré si la tomo o no la tomo, si la tomo o la mando al carajo. Su libro de Alfonso Reyes, su cartilla moral, si me la quiere, yo sabré si la tiro a la basura o no. Segundo, a mí no me disgusta el compromiso social de muchos jesuitas que anduvieron en Centroamérica. En ese libro de Fray Beto, con las conversaciones con Fidel Castro, debo decir, para orgullo mío, como lasallista, que ahí confiesa Fidel Castro que lo corrieron los hermanos de La Salle. Y Carlos Castillo fue profesor de filosofía en la Universidad La Salle. Y yo sí recojo algo de la religión, de la católica. Yo soy católico como Carlos Castillo, decía que era pecador estándar, yo soy pecador mayor, yo creo que merezco un buen purgatorio. Pero me interesa de la religión un punto del que no se habla demasiado: la reconciliación. Y la reconciliación que a mí me importa no es la reconciliación culposa que la jerarquía eclesiástica de repente promueve. No, la reconciliación que a mí me importa es la de domarle la suerte a los ricos y domarle la suerte a los pobres. La expresión es de John Elster, un marxista, filósofo del derecho: reconciliar la vida entre quienes tienen privilegios, quienes tienen oportunidades de desarrollo, y reconciliarles su estado social a los que no tienen oportunidades de desarrollo, Marco. Veo a la 4T, a Olga Sánchez Cordero, impulsando la legalización de la marihuana, y a muchos conservadores de la 4T deteniendo la legalización de la marihuana por algún tic religioso, por quedar bien con las iglesias. No, el Estado garantizando libertad religiosa. Eso es lo que le corresponde al Estado. Si López Obrador o si cualquiera me quiere imponer a mí una fe con la policía. Y creo que en no pocas ocasiones también vemos expresiones de culto a la personalidad muy propios de los estados socialistas de la Segunda Guerra Mundial, terminando la Segunda Guerra Mundial, y de América Latina en el furor revolucionario de los 60s. Creo que lo seguimos viendo, y creo que la revocación de mandato es también una línea en ese mismo terreno. También hasta qué punto no la revocación es eso, un culto a la personalidad. En ese sentido, tú también mandarías, yo lo hago desde luego, al carajo la propia revocación de mandato, Germán. Sí, yo creo que no hay en la 4T, debo decirlo, no hay una fe en la República. Y la República es Exacto, precisamente... la República es precisamente mandar al diablo al rey, mandar al diablo a un hombre que se cree Dios. La República, si verdaderamente López Obrador es juarista, debe aceptar que la República es la división de poder para su ejercicio en tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y luego entonces no hay un Dios, no hay un Mesías que nos guíe, no hay un líder supremo, sino hay tres poderes en igualdad. Esos esfuerzos colectivos son los que hay que animar.
Los esfuerzos colectivos se llaman sindicatos, cajas de ahorro, cooperativas, sociedades de mutuo, acciones colectivas civiles. Hoy se pueden llamar ONGs. A eso es a lo que le apostamos, animar la igualdad y la convivencia fraterna entre los seres humanos, entre los hombres y las mujeres. Yo creo, soy muy mal religioso, te lo vuelvo a decir, pero ya que estamos recordando a Castillo Peraza, yo creo que, como le dijo Octavio Paz a Carlos Castillo Peraza en aquella entrevista, alguien nos deletrea lo que decimos. A ti que escribes también, alguien nos deletrea. Ese alguien, que cada quien lo descubra, que cada quien lo intuya, que cada quien lo abrace, o que cada quien lo sienta, o que cada quien lo acepte. Eso, algunos le decimos Dios, otros le pueden decir como quieran, es lo de menos. Yo sí creo que debemos poner en el centro el amor a la patria. Y ahí, de una vez te lo digo, me enoja, ahí de una vez te lo digo, lo condeno, esa charlatanería del padre Solalinde que dice que Andrés Manuel tiene olor a santidad. Hablabas de la exigencia que debemos hacer a la oposición. Yo aprovecho la oportunidad para hacerla a ti en concreto y desde luego exigencia en los términos ciudadanos que implica el respeto al trabajo legislativo, que ustedes, que tú, con todo el bagaje intelectual y político y sobre todo con esas convicciones liberales, defendamos junto con ustedes a el INE. Eso es para nosotros, creo, al menos aquí los editores de Etcétera, algo fundamental, sabiendo además que es pensar en el futuro, porque en este instante también, dentro de 50 años, a lo mejor no estamos tú y yo, alguien en estos momentos y a través de este video nos está deletreando. Cuentas con mi compromiso, con mi convicción, y además debo aprovechar para decir que lo hago también por Lorenzo Córdoba, a quien creo que es un gran árbitro, independientemente de que hay que defender al INE por institución, independientemente de quién encabece y quién lo integre, las consejeras y los consejeros, lo hago por Lorenzo Córdoba, que su padre fue un michoacano universal que conocía de la revolución y que como michoacano, Lorenzo Córdoba tiene mi apoyo y tiene mi compromiso de que por encima de nuestro cadáver desintegramos al Instituto Nacional Electoral. Lo debemos defender y lo debemos fortalecer. Me emociona mucho ese compromiso, Germán, al mismo tiempo que hayas aceptado compartir con nosotros estos minutos que en verdad, reitero, te agradezco y te mando un abrazo.